agroalimentaria del páramo quiteño, la revolución bolivariana dotó más de 20.000 metros de mangueras a los productores agrícolas para la recuperación integral de los sistemas de riego. Este esfuerzo, de la mano del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y del gobernador Arnaldo Sánchez, se realiza bajo el liderazgo firme del presidente Nicolás Maduro. Solo en el municipio Cardenal Quintero, gracias al trabajo articulado con los consejos campesinos y los comités de riego, ya se han recuperado 10 sistemas de riego esenciales para la agricultura con más de 6 kilómetros de manguera, beneficiando directamente a más de 1.800 productores. La patria productiva no se detiene. De la mano del presidente Nicolás Maduro y la gobernación del estado Mérida, seguimos construyendo la soberanía agroalimentaria del país. La ferretería comunal es una iniciativa impulsada por el presidente Nicolás Maduro, un lugar donde el pueblo tiene a su alcance una amplia variedad de materiales de calidad a precios asequibles, garantizando que cada venezolano tenga la oportunidad de edificar sus proyectos sin preocuparse por su presupuesto. Actualmente la ferretería comunal se encuentra más cerca de los hogares de las familias venezolanas y apunta a expandirse para llegar a todo el territorio nacional para que las comunidades avancen en la construcción de proyectos locales, recuperación de viviendas, incluso proyectos de mejora comunitaria. En CanTV llegamos con todo. Disfruta de ABA Ultra, el internet 100% fibra óptica de CanTV, más ABA TV Go y telefonía IP. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa A Pulso. Desde ya, usted puede participar con nosotros, @jriobof en Instagram, en TikTok, JR Periodista y el 0412-334-5488. Además, usted me puede seguir en mi canal en Telegram, Julio Riobó. Escanea el código QR y ahí ve lo que hacemos para luchar por la verdad de Venezuela. Nuestro invitado el día de hoy es politólogo y profesor universitario que ha formado generaciones en el arte de la ciencia política desde una de las universidades más emblemáticas de Iberoamérica. Fue además asesor de gobiernos latinoamericanos en momentos claves de transformación y participó activamente en la fundación de un movimiento político que sacudió el tablero institucional en su país. También ha sido autor de numerosos libros, defensor de la democracia y de las causas populares, a través de su participación con discursos críticos y agudos en distintos medios de comunicación de todo el mundo. ¿Quién nos acompañará el día de hoy? Y no precisamente en este estudio. Veamos el siguiente material. Hay reflexiones en España que me han parecido muy interesantes, históricas, como por ejemplo que ante una reforma constitucional tú no puedes plantear un problema de inconstitucionalidad, porque la vieja Constitución que estás superando no puede negar los cambios constitucionales, es de sentido común. En cambio aquí resulta que mucha gente estaba planteando que en nombre de la Constitución que tú estabas superando tenías que frenar la Constitución existente. ¿Está usted loco? Claro. O sea, no está entendiendo nada. Entonces te encuentras con que los juristas, algunos de prestigio, mexicanos u otros como argentinos, como Gargarella, por ejemplo. Interesante las posiciones de Roberto, ¿eh? Claro, sí. que es un tipo que es un tipo respetado, pero que está diciendo cosas que no se ajustan ni siquiera al sentido común. Bueno, recuerde, puede participar con nosotros, @jriobof en Instagram, en TikTok, JR Periodista y el 0412-334-5488. Además, usted me puede seguir, como lo decía en el inicio, en mi canal en Telegram, Julio Riobó. Ya veían quién nos va a acompañar el día de hoy, pero no está en Caracas, Venezuela, está en Madrid, España. La última vez que nos vimos, lo entrevisté en uno de mis espacios que yo también realizo en laiguana.tv, el programa Aquí y Ahora. Ahora
vía streaming, vía Zoom, está desde Madrid, España, Juan Carlos Monedero, politólogo y político español. ¿Cómo estás? ¿Cómo está España? Saludos. España está fría, arcaica, con demasiada extrema derecha por todos lados y sumisa en, en la renovación geopolítica del mundo, demasiado sumisa a los Estados Unidos. Así que no me gustaría decirte que está mejor que como está. Así que no está muy bien, pero yo encantado de poder estar hablando con vosotros en estos tiempos. Sin duda mejor está Venezuela, ¿eh? Mira, una cosa, me gustaría comenzar esta conversación, doctor, hablando de lo que fue las vísperas del cumpleaños del presidente Nicolás Maduro hace algunos días. El día domingo cumplió 63 años y ese día líderes del mundo enviaron distintas misivas felicitándolo, pero también brindando un mensaje de apoyo a la República Bolivariana de Venezuela. Rusia, Vladimir Putin, China, Xi Jinping, Belarus, Lukashenko, Cuba, Miguel Díaz-Canel, entre otros líderes que lo felicitaron ese día. Y por eso quiero preguntarle si estas felicitaciones, este apoyo que ha recibido Venezuela de los distintos continentes de este mundo, distintos países, son el muro de contención para evitar que Estados Unidos y que Donald Trump ataque a Venezuela. ¿Cómo lo ve alguien con tanta experiencia como usted? Adelante. Yo creo que es correcto entender que este tipo de mensajes, en un mundo donde parece que la diplomacia ya no vale, en un mundo donde parece que las reglas ya no se cumplen, en un mundo donde puedes bombardear sin autorización del Congreso norteamericano centrales nucleares en Irán, donde puedes entrar en embajadas que son territorio soberano a secuestrar a gente que está ahí bajo asilo, donde puedes imponer arbitrariamente sanciones, aranceles, donde puedes impedir que el Tribunal Penal Internacional funcione, ¿no? Y a los jueces que han sancionado a Netanyahu perseguirles, ¿no? Como si fueran delincuentes. En ese mundo, ya digo, este tipo de mensajes son mensajes muy claros para quien quiera entender. Es decir, está claro que con esos mensajes los países que han felicitado al presidente Nicolás Maduro lo que están diciéndole es: no estás solo. Que quede claro y que el mundo entienda que no está solo. Porque claro, una de las voluntades de Estados Unidos es el aislamiento. Es decir, una de las cosas que está intentando buscar es dejar solo y le está saliendo al revés. Fíjate que te diría que antes de estas amenazas bravuconas de Donald Trump respecto de Venezuela, pues había mucha gente que seguía creyendo el cuento, ¿no? De las elecciones y ese cuento poco sustanciado. Como siempre digo, mira, si hubiera ganado Edmundo González en las elecciones, estarían las actas colgadas en una página de la CNN o del diario Clarín o de El Mercurio, ¿no? Y si no han colgado las actas es que no han ganado. Pero hay mucha gente, ya digo, que seguía con ese run run. En cambio, claro, cuando de repente este bravucón dice voy a invadir, mucha gente dice no, oiga, me puede gustar más o menos el gobierno de Venezuela, pero una invasión en América Latina ni por asomo. Y entonces lo que tenemos hoy, Julio, es que seguramente nunca en la historia de los Estados Unidos, nunca un presidente ha estado tan aislado internacionalmente como Donald Trump. Y al revés, ¿no? Nos encontramos con que, bueno, pues que Venezuela, que se ha hecho todo lo posible por aislarla, que alguien me diga qué no se ha intentado para aislar a Venezuela, pues resulta que Venezuela recibe el apoyo no solamente en el cumpleaños, sino que recibe el apoyo de la CELAC y recibe el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, del presidente Lula, del presidente Petro, diciendo somos una región de paz, saquen sus sucias manos de Venezuela. Y más o menos el sentido común, todo el mundo dice, nah, si es que lo único que le interesa a Donald Trump, porque lo ha dicho, es el petróleo. Y por tanto intentan justificar que si es un narcotraficante, que el cártel de los soles, una cosa de hace 40 años, ¿no? Intentan recuperarla, pero nadie come ese cuento, ¿no? Y está claro que lo que intentan es robar el petróleo, como hicieron en Irak. Y ya digo, mi sensación
es que no les están saliendo bien las cuentas y bueno, que le cante, ya digo, Putin o Xi Jinping el cumpleaños feliz en ruso y en mandarín a Maduro es un mensaje a quien quiera escuchar que no estamos como hace 20 o 30 años en el mundo. También quiero consultarle a usted porque hay una expectativa de lo que ha sido las palabras que ha dado el presidente Donald Trump ahí en la salida de su avión. Ha dicho, yo quiero conversar con Maduro. Lo ha dicho en reiteradas oportunidades, pero no solo eso. Después agregó, la última vez que lo dijo, hace 2 o 3 días, agregó un piquete a esto diciendo, juntos podemos salvar vidas. Si yo tengo que hacerlo por la buena, lo hago por la buena, pero si tengo que hacerlo por la mala, también lo haré. ¿Cómo se puede interpretar esto en política? Hay una amenaza de Donald Trump. ¿Se puede esperar un diálogo sincero entre Donald Trump y el presidente Nicolás Maduro o hay algo más allá? O sea, Donald Trump es un vendedor de muebles y es un bravucón que exactamente lo que hacía cuando vendía inmuebles, pues lo hace ahora en la política, porque el salto ha sido como demasiado vertiginoso. Él no es un tipo político de carrera, sino que es un empresario que, gracias a su éxito en los medios de comunicación, da el salto a la política en un contexto de absoluto desnortamiento del Partido Demócrata de los Estados Unidos, que tenía que haber escuchado antes a Bernie Sanders, a Alexia Ocasio-Cortez, y no lo hizo. Y entonces, bueno, pues con Joe Biden, con Kamala Harris y demás, en esa decadencia, pues emergió un tipo como Trump, ya digo que aplica lo mismo. Él quiere siempre comprar barato y vender caro. ¿Y cómo compras barato y vender caro? Pues amenazando a tu comprador o amenazando a quien tienes enfrente. Y siempre él es muy bravucón, lanza la amenaza de las 7 plagas, pero luego se replega. Si es que lo hemos escuchado hace poco con el presidente norcoreano. De repente iba también a hacer la madre de todas las escaramuzas en Corea del Norte y ahora Kim Jong-un es como su mejor amigo. Y oiga, pero si hace nada usted había escenificado una barbaridad y ahora es su mejor amigo, entonces, ¿de qué vale su palabra? De nada. Es decir, su palabra no vale de nada, pues lo hemos visto con Zelensky, ahora te quiero, ahora te odio, lo hemos visto con Putin, ahora te quiero, ahora te odio, lo hemos visto amenazando a Panamá, lo hemos visto amenazando a Canadá, lo hemos visto amenazando a México con Claudia Sheinbaum, lo hemos visto amenazando a Colombia, lo hemos visto amenazando a España, ya ves tú a Pedro Sánchez, ¿no? Entonces este señor es un bravucón que cree que lanzando amenazas después se le van a facilitar las cosas, ¿no? Pero me temo, hablando pues, en estos últimos 2 meses, ¿no? Con gente que se dedica sobre todo a la política internacional, y todo el mundo piensa que las brújulas están desmagnetizadas y que las bolas de cristal están rotas, porque este señor puede decir una cosa y la contraria en horas, en horas. Y por tanto, ¿qué es lo que seguramente ocurre? Que esto es lo relevante, pues que es mucho más fácil escribir un tuit que luego enfrentarte a la realidad. Es mucho más fácil tomar decisiones que no tengan claramente implicaciones que tomar decisiones que tengan implicaciones. Es más fácil desplegar los barcos que hacerles que los barcos hagan cosas. Ya ha hecho algo que desde su punto de vista es pequeño, como volar lanchitas con misiles, pero le está generando problemas. Y no se suele contar, Julio, la cantidad de problemas internos que tiene Trump, ¿no? Hoy sale en la prensa norteamericana, en el New York Times, sale que en Georgia pues van a juzgar otra vez a Donald Trump. Recuerda que él llamó al gobernador diciendo, te buscas 10.000 votos donde sea, porque él necesitaba ganar Georgia para que no ganase Joe Biden. Y entonces este señor lo grabó. Y entonces pues ya se va a poner en marcha el juicio por intentar falsificar las elecciones, ¿no? A esto añádele todo lo que le está pasando internamente, pues que no levantan cabeza, que tiene inflación, que prometió que no iba a haber guerras y parece que le quiere prometer guerras. A la gente, lo que está haciendo con los inmigrantes está desbaratando toda toda la economía norteamericana. Ya digo, la conclusión a tu pregunta es, ¿qué significa su oferta de diálogo? Pues lo que siempre hace Trump. Una cosa y la contraria, perdón por la tos, el frío ha vuelto a Madrid.
hay que escucharlo por lo que pueda significar, pero puede salir por cualquier lado. Es decir, no sabemos qué puede hacer, porque él tampoco lo sabe. O sea, Trump no sabe lo que va a hacer. Es una persona con demasiado poder sin tener las herramientas para controlarlo, y por eso también tienen razón los que señalan que lo manipulan. Y entonces este señor, cuando se da cuenta de que le han engañado, cuando se da cuenta de que María Corina Machado es muy probable que la haya engañado, cambia su perspectiva. Este señor puede decir, oye, a ver si es verdad que Marco Rubio lo que quiere es debilitarme para ocupar una posición de poder de cara a las elecciones presidenciales. Es una posibilidad. Entonces yo creo que también este señor, ya digo, que vive en un mundo de tiburones, pues puede ser que se haya dado cuenta de que le están engañando, de que las cosas que le han dicho no son ciertas, y de repente dice, voy a hablar con Maduro, igual que iba a cortarle el presupuesto a Zoran Mandani si ganaba en Nueva York, y el otro día se reunió con él en una reunión supuestamente amable donde hasta le dijo, sí, sí, di que soy un fascista, ¿no? Que es una señal, ya digo, del desequilibrio de este señor que no permite, es como si hubiera un mono jugando a la ruleta, pues, ¿qué va a hacer el mono? Pues darle así. ¿Qué va a pasar? Pues la verdad es que no lo sabemos, pero tenemos que estar preparados siempre para que el mono haga el movimiento que más perjudique a los demás, aunque se perjudique al mismo. Claro, esto se lo pregunto es porque si uno busca de los peores referentes periodísticos que hay, Jaime Bailey es uno de ellos, para mí, y para muchos, creo yo. Pero Jaime Bailey dice hace unos días, en un tino de realidad parece ser, que si se da esa conversación entre Donald Trump cara a cara con el presidente Nicolás Maduro o una llamada telefónica, Nicolás Maduro es el triunfador de esto. Lo pone en otro escalafón muy importante como político. ¿Qué piensa Juan Carlos Monedero de esto? Mira, yo he escuchado a no menos de 5 jefes de Estado latinoamericanos y alguno europeo elogiar a Nicolás Maduro por su capacidad de resiliencia de él y de su pueblo. Porque desde que tuvo que asumir, ¿no?, el enorme reto de sustituir al presidente Chávez, que era una cosa que a todo el mundo le parecía imposible, bueno, pues después ha aguantado todo. Bloqueos, sanciones, intentos de asesinato, guarimbas, hundimiento de la economía, vaciamiento de la fortaleza al tener que salir mucha gente a buscar trabajo fuera por culpa del bloqueo económico. Y a todo eso, pues ahí está. Nicolás Maduro, como tú decías antes, hablando con Xi Jinping y hablando con los BRICS, que es el mundo que emerge. Hablando con los BRICS, que es el mundo que emerge, y bueno, pues viendo cómo el grupo de Lima, pues son ellos los que han desaparecido. Viendo cómo todos aquellos que intentaron desde Cúcuta, intentaron incursiones de mercenarios, es que no les sale nada. Entonces, claro, uno mira cómo está resistiendo Nicolás Maduro y uno pues se da cuenta también cómo otro grande, que se celebra ahora un aniversario, que es Fidel Castro, pues tampoco podían con él. Y de repente, claro, cuando las grandes potencias intentan acabar contigo y no lo logran, pues eso hace que te crezcas y que la gente, porque todos los líderes de la izquierda sufren, Lula sufre, Claudia Sheinbaum sufre, Alberto Fernández sufrió, Petro sufre, Pedro Sánchez sufre, es decir, todos los líderes que sufren los embates durísimos de la derecha ven a Nicolás Maduro, ven el apoyo de su pueblo, ven el apoyo, ya digo, de ese mundo emergente que es los BRICS y dicen, mira pues a lo mejor este que nos reíamos, que hablaba con un pajarito, ¿no? Este que nos reíamos, porque era un conductor de autobús, este que nos reíamos, ¿no? Porque no tenía una carrera universitaria, ¿no? Pues mira, ahí tienes llevando a Venezuela a lo emergente, no a lo pasado, sino a lo emergente, ¿no? Y creo que, bueno, pues seguramente más gente de lo que pensaba va a tener que estudiar un país que no lo conocen y que tienen que empezar a entenderlo en vez de decir tantas tonterías
como se dicen en los medios de comunicación, y que al final no lo entienden. Esto es, Julio, como cuando la gente perdía las elecciones contra Chávez y decían, es que no conozco a nadie que haya votado a Chávez. Claro, porque vivían en el este de Caracas y no salían de ese pequeñito círculo. No veían ni a la gente que les limpiaba y les cocinaba en sus propias casas. Bueno, pues mucha gente yo creo que no se ha dado cuenta de esto, de la capacidad de Nicolás Maduro de aguantar, pero básicamente por dos cosas, ¿no? Primero, porque hay un gobierno muy sólido y muy unido, que también le cuesta su tiempo, ¿eh? Que los gobiernos pues a veces tienen altibajos. Entonces ahora el gobierno pues está muy consolidado. Fíjate que una de las cosas que han intentado constantemente es alimentar disidencia, es decir, que estaban peleados entre ellos, que había fracciones. Ya. O sea, los que conocemos la realidad venezolana, dices, un gobierno muy consolidado, muy unido, muy sólidamente entrelazado, y un pueblo que además no les permite que estén separados, que es algo que la gente no termina de entender fuera de Venezuela. Es que el pueblo no está con fracciones, el pueblo está con el país, y el país lo dirige Nicolás Maduro. Y entonces eso le da una solidez que, bueno, pues eso, pues que la gente ve que en un plazo récord, pues la gente se alista, la gente está dispuesta a defender cada palmo de tierra de su país, y en tiempos de tribulaciones, Julio, la gente se unifica con sus líderes. Y por tanto, pues Nicolás Maduro tiene razón, Bailey, que también tienes razón en que es un personaje bastante cuestionable, se da cuenta de lo evidente y seguramente a su pesar, ¿no? A su muy pesar, pues si al final todo este despliegue no se traduce en nada, lo que es una victoria para Venezuela que se refuerza, que se refuerza, y que por tanto en esto que estábamos repitiendo hasta la saciedad de que hay un mundo viejo que no termina de marcharse y hay un mundo nuevo que no termina de emerger, el mundo viejo pues cada vez está más viejo. Estados Unidos no ha ganado ninguna de las guerras que ha empezado, ha hecho daño. Ha hecho daño en Afganistán, ha hecho daño en Irak, ha hecho daño en Libia, ha hecho daño en Siria, ha hecho daño en Líbano, pero no ha ganado en ninguno de esos conflictos. Por tanto, la capacidad de influencia de Francia en África es casi nula. La influencia de España en América Latina pues va reduciéndose. La capacidad de Gran Bretaña en Oriente Medio casi desaparece. Y en cambio está emergiendo ese mundo de los BRICS que, bueno, que cuando China dice va por aquí, le va a costar mucho a Estados Unidos. En este caso, con Venezuela no tiene ya el apoyo de Europa, sino que está en absoluta y estricta soledad. Le va a costar mucho tomar decisiones contra China, contra Rusia, contra la Unión Europea, contra México, contra Brasil, contra Colombia. Y por tanto, totalmente de acuerdo, el presidente Maduro a día de hoy va ganando. Fíjese, usted me hablaba del Grupo de Lima. Ha querido Marco Rubio reeditar el Grupo de Lima en Latinoamérica y no ha podido. Además, por eso quiero consultarle a usted, ¿cuál es el papel de Marco Rubio? Un hombre que está tratando de adaptarse a la manera en que Donald Trump maneja la política internacional, por lo que usted bien me menciona, un día dice una cosa, otro día dice otra, y además un hombre que viene con un gran conflicto con los MAGA, de donde estaba Richard Grenell, por sus diferencias políticas. Entonces, ¿qué papel está jugando Marco Rubio? ¿Qué papel juega también Richard Grenell? Parece ser el hombre de diálogo, por lo que decía el presidente Nicolás Maduro, que lo conoció, estuvo en el Palacio de Miraflores, y usted lo debe recordar, estaba la bandera de Estados Unidos, la de Venezuela, y en el medio la espada de Bolívar, y la carta del 5 de septiembre de este año que envió el presidente Nicolás Maduro a Donald Trump, habla de retomar el diálogo con un enviado especial como Richard Grenell. ¿Qué papel tiene Marco Rubio? ¿Por qué mantenerlo en la administración Trump más allá de lo que él le ha dicho a Donald Trump? ¿Y qué poder será de voto que hay o que maneja de lo que denomina el vicepresidente de seguridad de este país, los Crazy Cuban? Porque también ahí está María Elvira Salazar, que también más adelante vamos a hablar de eso. Es esta señora que viene y dice: hay que entrar en Venezuela porque va a haber un festín petrolero. Vamos a hacerle la pregunta de una vez a usted, conocer también esa postura, ese análisis que usted tiene en relación a esta declaración de María Elvira Salazar, de los Crazy Cuban, y
la actitud arrogante de atacar, de desafiar al Estado venezolano y no solamente a este país, sino a Latinoamérica, de Marco Rubio. Lo escucho. Hay un viejo mundo, Julio, que no termina de marcharse y que, bueno, pues que ahí está y tiene sus intereses y en la coalición ganadora de Trump hay de todo. Es decir, no es una cosa coherente, no es el Partido Republicano, sin más, sino que es un conglomerado muy dispar donde Trump, para mantenerlo, tiene que ser como un equilibrista que está con los platillos, ¿no? En muchas pistas, haciendo que se mantengan firmes y no se caigan. Y el problema es que se le caen los platillos, ¿no? Porque Marco Rubio es una persona que, por un lado, tiene intereses personales, él, ¿no? Personales tanto de una venganza histórica de sus padres cubanos, y él, yo creo que le gustaría, no sé, poner una fábrica de Amazon con esclavos del siglo XXI en Cuba, le encantaría, ¿no? Esclavizar a la gente, pero esclavizarla, ¿eh? Como estaban los negros en las plantaciones en Cuba. Y por otro lado, es un tipo que tiene ambiciones personales de intentar ser presidente de los Estados Unidos, bueno, y él tiene sus apoyos, tiene la gente que le financia. Ten en cuenta que toda esta gente, para ser presidente en los Estados Unidos, tienes que tener mucho dinero. Y el dinero lo obtienes pactando. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que cada uno pacta con los que están dispuestos a darle dinero y después se lo tiene que devolver. Entonces Marco Rubio es un tipo que ha hecho promesas. Ahí aparece María Corina Machado. ¿Cuál es el mensaje de María Corina Machado? Dennos plata porque cuando yo sea presidenta de Venezuela van a tener ustedes las reservas petroleras más poderosas del planeta. Entonces, Marco Rubio tiene una alianza. Ahí recibe plata y al mismo tiempo tiene una perspectiva de negocio de esos sectores que la apoyan. Igual con Cuba, igual con Nicaragua, igual con una lógica que tiene esta gente de entender, y ya a veces se les escapa, la idea de patio trasero. Pero cuidado porque hay otras personas que tienen otra perspectiva. O sea, hay otras personas que no tienen esta carga de venganza, ¿no? Como tiene Salazar y que se les nota demasiado. Pero hay otra gente, el movimiento MAGA, que muchos de ellos son votantes que no votaban ya al Partido Demócrata porque no les cumplía. Por esa gente, ¿qué le está pidiendo, Julio? Le está pidiendo que no quiere más guerra y por tanto no entienden. O sea, consideran que entre Granel y Marco Rubio, quien responde más a esos sectores populares que votaron a Trump es Granel, porque está cumpliendo una promesa electoral central. No vamos a seguir haciendo guerras fuera. Y por eso esa voluntad que tenía tan fuerte Trump de que le dieran el premio Nobel a él. Claro, pero si se lo daban a él, también se lo tenían que dar a Netanyahu. Y como dijimos en su día, ¿cuál es la mejor mezcla de Trump y Netanyahu? María Corina Machado, ¿no? Y de repente, pues se lo dieron a la señora el premio Nobel, que hay que cambiarle el nombre y llamarlo directamente Premio Nobel de la Guerra. Entonces nos encontramos con que las grandes promesas de Donald Trump no las está representando tipos como Marco Rubio, igual que no los está representando el secretario del Tesoro. Hay una inflación muy alta en Estados Unidos y por tanto hay sectores dentro del gobierno que es que no están cumpliendo a los propios votantes. Fíjate, por ejemplo, también el tema de la lista Epstein, donde uno de los elementos centrales de campaña era que él mintió diciendo que quien estaba realmente en esa lista, que será verdad que hay muchos del Partido Demócrata, pero es que estaba Donald Trump. Y había seguramente empresarios, y había gente también de Europa, había gente. Lo que está claro es que no estábamos nosotros, no estábamos ni tú ni yo en la lista Epstein. En cambio, Donald Trump prometió que iba a sacarla, pero contando con que nunca se lo iban a exigir. Ahora se lo están exigiendo. Y por eso te decía que es que él también está teniendo mucho ruido interno. Le sale mal. Ayer hablaba con una cónsul mexicana y es que no les están saliendo bien las cosas a los norteamericanos con el ICE, con el ICE esta policía antimigratoria. No les están saliendo bien con la economía, con una subida de los precios muy alta. No están recuperándose los empleos. No está recuperándose la seguridad en el país. No están teniendo la tranquilidad religiosa de que se va a castigar a sinvergüenzas como a Epstein y a los que están en su lista. Y por tanto no se cumple nada, ¿no? Y entonces ahí, ya te digo, hay una tensión donde si Donald Trump se da cuenta de que Marco Rubio le ha mentido, igual que le ha mentido otra vez María Corina Machado y le están mintiendo, ¿no?
los que le están diciendo ve a una guerra, porque eso le va a enajenar, le va a quitar una parte del apoyo que le pueda quedar a este señor, que es poco. Bueno, pues si él se da cuenta de esa mentira, pues va a decir, pues no funciona. Y la vía de granel, la vía del intercambio, pues se recuperará, ¿no? Y hay vías abiertas, ¿no? Chevron da una parte de las claves de esto, ¿no? Es decir, que hay gente que dice, robémosles el petróleo, que sería Marco Rubio, y otros dicen, negociemos con el petróleo venezolano, que va a salir más barato, nos va a disturbar menos, va a generar menos problemas en la región y vamos a ganar dinero la gente más decente. Pero claro, luego están los que quieren la vía rápida. Y la vía rápida, bueno, pues están ahí también. Julio, no, como tú planteabas antes, no podemos ocultar que están ahí, que hacen su presión y que un tipo tan volátil y un tipo tan voluble como Donald Trump, pues no sabemos qué va a pasar. Hay una expectativa. Fíjate que este señor va a Japón y le tiene que arrancar a esa señora, a la primera ministra, mensajes de enemistad con China. ¿Sabes? O sea, ¿cuánta gente le estará diciendo a la primera ministra de Japón, pero usted es tonta o qué? O sea, ¿qué necesidad tiene usted de hablar mal de China, que es nuestro vecino? O sea, ¿a cuento de qué viene eso? ¿No? Entonces ya te digo, hay como una falta de lineamiento, hay una falta de claridad, hay una falta de coherencia, que uno la ve en sitios donde hace 50 años se decía, no, es que son repúblicas bananeras, ¿no? Como un intento de descalificar ya, pero es que resulta que la República Bananera de Venezuela tiene una coherencia, es que la República Bananera de México tiene una coherencia, es que la República Bananera de Colombia tiene una coherencia y en cambio la incoherencia la tiene Europa o España, que reconoce a Guaidó y luego tiene que reconocer que metió la pata, reconociendo a Guaidó que fue una estupidez y que no sirvió nada más que para perjudicar las relaciones entre Venezuela y los países europeos y empeorar las condiciones de vida de los venezolanos. Entonces, ¿dónde está la coherencia? Pues la coherencia, te digo, la están teniendo los BRICS, la coherencia la está teniendo China, la coherencia, bueno, pues la está teniendo Rusia, aunque también es verdad que desde Europa la relación con Rusia es diferente, que es una señal que tendríamos que hablarle un día más despacio. En este regreso al territorio donde la ideología es menos importante, y eso es una cosa rara de Venezuela. Fíjate que en todo el mundo se está haciendo valer el territorio, ¿no? El Make America Great Again, el MAGA este, haz América grande de nuevo, o el discurso supuestamente nacionalista de Milei, o los discursos nacionalistas de Kast en Chile, que tristemente seguramente gane. Es un regreso al territorio, ¿no? Es primero mi territorio, primero mi territorio. Venezuela regresa al territorio, pero le mete ideología. Ahí está el Grupo del ALBA, ahí está el impulso de Venezuela a UNASUR, a la CELAC, ¿no? O sea, Venezuela recupera el respeto por la soberanía nacional, pero no se olvida de lo ideológico. En cambio, en otros lugares parece que abrazamos lo territorial y nos olvidamos de lo ideológico, ¿no? Que eso es parte del marasmo y de la pérdida de norte que tiene Europa. Putin, en ese sentido, en América Latina, claro, desempeña un papel porque frena los intentos desesperados de Donald Trump de controlar los recursos energéticos, los puertos, las rutas marítimas, la inteligencia artificial. Es que Estados Unidos quería controlar hasta quien iba a ser el nuevo papa. Es decir, que eso es una cosa que la gente no se dio cuenta, pero hubo una amenaza de crear un cisma. Es decir, de que la Iglesia norteamericana rompiera con la Iglesia de Roma porque decían que no va a haber otro Papa Francisco. Y ahí en las presiones salió un tipo conciliador como León XIV, que seguramente está mucho más cerca del Papa Francisco de lo que quisieran los norteamericanos. Pero bueno, la conclusión de todo esto, ya digo, es que en la reconstrucción territorial, pues los BRICS tienen una línea clara, tienen un discurso, tienen claridad, mientras que creo que este mundo viejo no lo está teniendo. ¿Sabes dónde se ve eso con mucha claridad? En algo que le planteó en su día el presidente Chávez a Lula y Lula no lo aceptó y cuando yo visité a Lula en la cárcel, él me dijo, me equivoqué, me lo dijo textualmente, me equivoqué. Cuando le planteó Chávez crear un banco del sur, ¿no? Decía, no, es que necesitamos no depender del Fondo Monetario Internacional. Bueno, pues, ¿qué han hecho
los países del BRICS, pues crear el Banco Mundial de Desarrollo, el Banco de los BRICS, que preside la expresidenta Dilma Rousseff y que va a ayudar a que los países, bueno, pues cuando necesiten dinero para hacer un gran proyecto, ¿no? Hacer el tren, o porque tienen un momento de problemas económicos, porque tienen que satisfacer deudas momentáneamente, no les pongan de rodillas como ha hecho históricamente el Fondo Monetario Internacional. Eso es tener claridad, Julio. Eso es tener un rumbo que demuestra que esos países van en una buena dirección, mientras que, ya digo, los países europeos y Estados Unidos no sabemos muy bien hacia dónde están caminando. Fíjese que esta semana yo entrevisté a un analista, Sergio Rodríguez Helfestein, no sé si lo conocen, seguro que sí. Y él me hablaba de la inconformidad militar en Estados Unidos. Me decía, mira, recientemente han renunciado distintos generales, almirantes, y han dicho, tenemos que, o este militar o almirante dijo, tenemos que no obedecer acciones ilegales que está pidiendo Donald Trump. Claro, ¿qué pasa? Los militares activos en la política norteamericana o en Estados Unidos no pueden hablar de ninguna acción política. ¿Por qué? Porque no está permitido. Pero este militar que se retira sí lo puede hacer. Entonces, según el análisis, este general, almirante, estaría llevando la voz de lo que piensa la Fuerza Armada estadounidense. Esto se lo pregunto es porque se ha permitido en algunos países, por ejemplo, están en República Dominicana, autorizó a Abinader, un hombre nefasto de la política que permitió que le robaran un avión a Venezuela, así claro y preciso. Está permitiendo que militares norteamericanos estén allí, más allá del descontento, lo permitió Trinidad y Tobago y su primera ministra. Además, él me hacía el análisis, y también quiero escuchar el suyo, de cómo trajeron para acá a aguas del Caribe al Gerald Ford cuando estaba muy cerca de Irán. Ahora lo traen, esto para destruir peñeros. No descalifico la acción de militar de Estados Unidos, pero hay asesinatos extrajudiciales, utilizan este gran componente militar en el Caribe para destruir peñeros. Esa es la verdad, porque cuando uno hace el análisis de las embarcaciones, eso es lo que hay. Más allá de que han asesinado a trinitenses, han asesinado a colombianos, a guyaneses, y habría que preguntarse también quién le va a dar respuesta a los familiares de esos asesinados en el Caribe. Entonces, ¿qué está pasando en la Fuerza Armada norteamericana de estas decisiones? ¿Qué pasa en el Caribe cuando asesinan y violan las leyes internacionales? Ayer el jefe del Departamento de Guerra, ya no es el Departamento de Defensa, sino de Guerra, decía, vamos a asesinar a quien tengamos que asesinar, no nos interesa nada porque es por la seguridad de Estados Unidos. ¿Dónde están las leyes internacionales? Bueno, las leyes internacionales ya no están, Julio, no están. Es decir, que se han quebrado con la destrucción de Gaza, hay un punto de inflexión. Han destruido Gaza, lo han hecho añicos. Y la comunidad internacional lo ha permitido. Y por tanto, ahí hay un punto de inflexión que lo vamos a pagar todos, tarde o temprano, caro, ¿no? Porque eso no se hace de manera impune, ¿no? Ese tipo de autorizaciones luego abren vía para que las autorizaciones, algunos entiendan que siguen. Y te aseguro que en muchos países hay gente que va a sentirse autorizada para hacer lo mismo que ha hecho Netanyahu en Gaza, con las palestinas y los palestinos, incluido niños, ¿no? Por tanto, no hay reglas ahora mismo. Las reglas existen si te defiendes y las haces valer. Si no, o sea, ahora mismo el presidente recién salido de Perú está diciendo que va a entrar en la embajada de México a buscar a Betsy Chávez, ¿no? A una exministra. Entonces, es que si ya se rompen también las embajadas, es que volvemos otra vez a la jungla. Volvemos a la jungla, ¿no? Y entonces hay gente que quiere la jungla. Porque, ¿sabes dónde existe realmente el cártel de los soles? El cártel de los soles es el complejo militar industrial norteamericano. Entonces ellos buscan siempre a ver si lo colocan en otro lado y despistan a la comunidad internacional, pero siempre ha habido una connivencia muy, muy fuerte entre sectores militares, entre sectores de la industria de la guerra y la política exterior norteamericana. Todo eso está en movimiento, como bien planteabas. Un ejemplo claro, no sé si sabes que
recientemente han nombrado tenientes coroneles a 4 ejecutivos de la inteligencia artificial, ¿no? De Meta, de OpenAI y de Palantir, ¿no? 4 tipos que son empresarios y de repente pasan a ser tenientes coroneles, ¿no? Claro, los militares tienen sus códigos, ¿no? Los militares, ya lo planteaba el gran teórico de la política exterior norteamericana, Samuel Huntington, en su primer libro, El Estado y el Soldado. Los militares siempre se consideran la ratio última de la defensa de la nación en peligro, ¿no? Y por tanto tienen una concepción nacionalista muy fuerte. Claro, resulta que militares que tengan esta concepción nacionalista, ¿no? Piensa en un tipo como Clint Eastwood, ¿no? Pues de repente lo que se están encontrando son empresarios que no tienen ningún tipo de sentimiento nacional ni sentimiento de nada. Fíjate que lo que diferencia al ejército, ¿no? Igual que a los partidos políticos, de tipos como Trump, es que Trump empieza y acaba en él mismo, mientras que el Partido Republicano pues, tenía una trayectoria y una tradición, igual que el ejército tiene una trayectoria y una tradición. El ejército no empieza y comienza con un general que tome decisiones estrafalarias. Claro, cuando tú de repente tienes una biografía concreta y pretendes que tu biografía se convierta en la realidad del país, pues cuidado. Cuidado porque es que tiene que haber gente que diga, oiga, es que yo no quiero pertenecer a un ejército que destruye con misiles a lanchitas, porque es que parece que estamos rodando películas, parece que esta gente tiene en la cabeza, que ya le pasó a George Bush, no sé si sabes que George Bush cuando terminó la guerra de Irak, contrataron a los guionistas de Top Gun, de aquella película de Tom Cruise, para que escenificasen cómo iba él a representar el fin de la guerra de Irak. Y aparecía él con un casco de piloto, vestido de piloto, en un transatlántico, que parecía que acababa de bajarse de un avión. Era todo mentira, ¿no? El transatlántico estaba a 30 kilómetros de Estados Unidos, él no sabía pilotar un avión, todo era una gran mentira cinematográfica para construir su gran teatro. Claro, pues los militares les gustan las películas de Hollywood donde ellos ganan guerras, como las guerras que han perdido las ganan siempre en las películas, pero claro, cuando los estás implicando en cosas que son feas, pues dicen, oiga, es que esto no es así. Y claro, y los militares también, un militar sabe lo que implica entrar en Venezuela, lo tienen absolutamente claro. Y hay algo que estoy convencido de que hay militares que conocen. La gran debilidad de, en su momento el gobierno norteamericano en la guerra de Vietnam fue que la ciudadanía se puso en contra, porque llegaban todos los días los féretros de los soldados envueltos en la bandera. Si Donald Trump cometiera el error de querer entrar en Venezuela, pues igual pueden desembarcar, ¿no? Uy, pero salir es más complicadito, ¿eh? Salir es más complicadito, porque además no tienes el apoyo de Colombia, no tienes el apoyo de México, no tienes el apoyo de varios países centroamericanos, no tienes el apoyo de Brasil. Cuidado que vas a hacer. Cuidado que vas a hacer porque es que vas a llevar plomo por todos lados. Los militares norteamericanos que tienen la obligación de hacer esto, no quieren ejemplificar derrotas, pues seguramente están diciendo a Estados Unidos, oye, es que por ahí no va. Es que por ahí no puede ir, ¿no? Entonces no hay que descartar que esto ocurra. Fíjate además que Donald Trump ha hecho cosas que no están en la agenda norteamericana, como utilizar al ejército, por ejemplo, desplegarlo en las ciudades para perseguir a los sin techo, para perseguir a los que tienes drogados por el fentanilo, que es de ellos. No tiene nada que ver Venezuela, es de ellos el fentanilo. Entonces, claro, todos esos elementos del ejército, el odio internacional a Estados Unidos, el peligro que cualquier soldado va a tener en cualquier lugar del mundo. Porque si tú te conviertes en el bravucón que vas pegando tiros por todos lados de una manera ilegítima, pues cualquier objetivo norteamericano pasa a ser un objetivo legítimo de gente enfadada. Y los militares estas cosas las saben, claro que las saben. Entonces, ya te digo, no me extraña nada que también haya militares que estén diciendo, oiga, estamos desestabilizando el país a la interna y hacia afuera estamos dificultándonos las cosas de una manera como hacía tiempo que no se nos dificultaba. Fíjese, ha sido noticia esta semana la decisión de Estados Unidos de, ellos dicen, ¿no? Marco Rubio, de cerrar el espacio aéreo venezolano.
Yo he escuchado varias opiniones y me apego también a aquella que dice que no pueden cerrar el espacio aéreo venezolano porque el espacio aéreo venezolano le pertenece a Venezuela, sin duda. Lo que están haciendo es amenazando a aerolíneas internacionales en Europa y en otros países. Y el presidente ha sido muy claro y ha tomado una acción de que en 24 horas quien no reanude sus vuelos a la República Bolivariana de Venezuela se le van a retirar la concesión de poder volar y entrar y estar en el espacio aéreo venezolano. Ya esa decisión se ha tomado esta semana y hay una aerolínea española que es Iberia, que, bueno, le ha impactado esta decisión clara, precisa, soberana del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué le parece a usted esta acción que toma el presidente Nicolás Maduro, que es muy parecida a la acción también que tomó, digo porque son acciones contundentes, que tomó con Trinidad y Tobago cuando dijo, ustedes se van a prestar su territorio para atacar a Venezuela, entonces yo voy a cerrar los acuerdos gasíferos con ese país. Ustedes quieren ahora boicotear el espacio aéreo y no permitir que si una persona que está en España en este momento y viajó a hacer una tarea a ese país no pueda regresar a Venezuela, entonces yo voy a quitarle la concesión como sucedió con Iberia y otra aerolínea, creo que son 9, 6, tendría que verificar esta información, pero Iberia es una de ellas. ¿Qué opina Juan Carlos Monedero de esto? Iberia, Plus Ultra, Bianca, sí. Yo creo que es una decisión que tomaría cualquier país soberano, es una decisión que tomaría, yo creo, el gobierno de España. Fíjate que España, que tiene como una de sus principales riquezas, si no la principal, el turismo, si de repente un bravucón dijera, recomiendo no sobrevolar el espacio aéreo español porque puede ser peligroso, ¿no? Y de repente te cargas la economía de España. O sea, ese señor, ¿desde qué estatura moral o desde qué poder diplomático mundial toma esas decisiones? No le corresponde. Entonces, como decíamos antes, o sea, ¿qué tiene que hacer un país si quiere entrar la policía a tu sede diplomática? Pues defenderla a plomo. ¿Qué vas a hacer? Es que si no, vale todo. No, es una locura, claro, pero es que ¿quién está rompiendo las reglas? ¿Quién está rompiendo las reglas? ¿Qué tenemos que esperar? O sea, ¿cuándo decidimos pararle los pies a Hitler? Porque, claro, en Múnich no fuimos capaces y pensábamos que con la teoría de la contención iba a portarse bien si le regalábamos los Sudetes de Checoslovaquia. No, al final terminó entrando en Polonia y desencadenando la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo le paramos los pies a Donald Trump? ¿Cuándo tomamos decisiones soberanas que también alienten a los países del continente a dar una respuesta única? Ojalá la UNASUR y la CELAC tuviera fortaleza para decir, todas las empresas que hagan un boicot de este tipo a uno de los países de la CELAC es como si lo hicieran a nosotros mismos y que de repente todos los países de América Latina dijeran, fuera Iberia, fuera Avianca, fuera Plus Ultra, fuera cualquiera de las líneas comerciales aéreas, ¿no? O British Airways o la que fuera, ¿no? Entonces, claro, yo creo que la decisión que ha tomado el presidente Nicolás Maduro es, oiga, somos un país soberano y se nos respeta, porque es que si no te van debilitando y yo creo que no puedes ceder. No puedes ceder, ¿no? Es muy importante, ya digo, el apoyo internacional. Es muy importante que Colombia entienda que le puede pasar lo mismo, que México entienda qué les ocurre, ¿no? Pero que conforme este señor vaya aumentando, ¿no?, el nivel de la bravuconería, que entiendan que es que puede hacer lo mismo en cualquiera de estos países. ¿Y sabes cuál es un problema que no lo hemos mencionado hasta ahora? El problema es que en todos nuestros países hay traidores dispuestos a apostar por ese tipo de decisiones. Ahí tenéis, ¿no?, a María Corina Machado pidiendo que se invada Venezuela y luego se extrañaba de que aquella vez esa soldado no le quisiera dar la mano, pero si es que estás pidiendo que maten a la gente de tu propio país. O Lili Téllez, o Ricardo Salinas Pliego en México, o gente de la derecha, JP en Colombia, es decir, gente pidiendo que invadan el propio país. Estáis locos. Entonces ya digo, creo que esa es una decisión correcta que implica bueno, pues que un país que ha aguantado los bloqueos, las sanciones, que ha aguantado que le roben sus riquezas, que ha aguantado todo tipo de marrullerías,
pues tiene que seguir demostrando soberanía y en ese sentido lanzar este mensaje, oiga, cuidado, que están ustedes incumpliendo legislación internacional. Y cuando se incumple la legislación internacional, ustedes son los que luego van a tener que pagar. Y por tanto, el primer elemento es que ustedes se quedan fuera, más la multa internacional que les corresponda por de repente no cumplir con sus compromisos que tienen contraídos con un país soberano como Venezuela. También hay una contraparte. ¿Cree usted que Donald Trump sea capaz de volar un avión de pasajeros para amedrentar a Venezuela? Pues el problema, Julio, lo conocemos en América Latina y también en España, no tendría que olvidarse, pues las operaciones de falsa bandera existen desde siempre, ¿no? Desde que hundieron al Maine para quedarse al final con Cuba, Puerto Rico, ¿no? Filipinas, eh, en Corea. La pregunta es, ¿dónde no hay operaciones de falsa bandera? ¿Cuántas operaciones de falsa bandera han intentado últimamente en Venezuela? ¿No? Entonces, claro que pueden volar un avión de pasajeros, no te quepa la menor duda. Si es que no hemos visto, fíjate, es que a veces parecemos ingenuos, por no decir con perdón tontos, ¿no? O sea, ¿no recuerdas esa imagen donde están entrevistando a Donald Trump y de repente él dice que está súper triste porque han asesinado a Charlie Kirk, ¿no? Su gran discípulo, ¿no? Y luego de repente se va de fiesta. O de repente empieza a reírse y empieza, ¿sabes? Es decir, hacen declaraciones porque saben que tienen que poner cara de contrición, de qué pena me da, pero si sigue la grabación se ríen y porque les da igual la muerte incluso de algunos de ellos. O sea, les da lo mismo. Entonces, ¿que tienen problema en volar un avión de pasajeros? Ninguno. Lo que pasa es que dirán que ha sido el cártel de los soles y que la culpa es de Nicolás Maduro, ¿no? Y por eso, claro, hay que ser muy cuidadosos, porque ellos no tendrían ningún tipo de problema en matar a gente suya. Pues si ya lo vimos cuando Puente Llaguno, ¿no? Ya vimos, por ejemplo, la derecha venezolana, qué problema tenía en matar a los suyos propios con tal de salir del gobierno del presidente Chávez. No tienen el más mínimo problema al respecto. Lo vimos en Italia, la Red Gladio, volando una estación. No, no, yo ahí no, tampoco sería ingenuo, Julio. Claro que pueden volar un avión, pero al mismo tiempo, si hacemos ver que ellos estarían detrás, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Es decir, que lo que hace falta es que las compañías también exijan, ¿no?, a Estados Unidos un comportamiento respetuoso, que todos los países del entorno garanticen las comunicaciones internacionales para que estas cosas no ocurran. Es decir, porque este señor, desde que hemos empezado a hablar, lo que hace es amenazar, para en esa guerra psicológica que todo el mundo se asuste, que todo el mundo piense que van a volar un avión, que todo el mundo piense que van a echar una bomba, que todo el mundo piense que va a terminar en El Salvador con Bukele y que todo el mundo asustado al final cedas. Y diga, no, terminad ya, por favor, terminad ya, que pase lo que tenga que pasar, porque ya no aguanto más presión. Entonces, no tenemos que confundir el hecho de que esta gente pueda hacer cualquier barbaridad con que nos paralicemos al respecto. Y por tanto, las líneas aéreas tienen la obligación de restituir el tráfico tal y cual tienen contractualmente hecho comprometido con Venezuela, igual que con los demás países, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es alertar a la comunidad internacional de que no pasen ese tipo de cuestiones y señalar desde ya a quién le interesan ese tipo de cuestiones para que no pasen. Porque es que si no estamos perdidos. Es que si no, lo que te digo antes, ¿cuándo cedemos? O sea, cuando de repente dices hasta aquí. Es lo de Martin Niemöller que ha dicho tantas veces también el presidente Nicolás Maduro, ¿no? Primero se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista no dije nada. Luego se llevaron a los socialistas, pero como yo no era socialista no dije nada. Luego se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío no protesté. Y ya cuando vengan a por uno dices, uy, ya es tarde porque ya no hay nadie, ¿no? Así que ya digo, firmeza a defender el orden internacional y que las compañías aéreas cumplan con sus obligaciones. Y quien no cumpla, pues que pague las consecuencias. Mire, ha existido estos 26 años, pero sobre todo los últimos 16 o 15 años, una imposición de narrativas para atacar a Venezuela. Quiero preguntarle a usted, porque usted me hacía mención al cartel de los soles.
que esta semana ha sido designada como organización criminal y terrorista, lo mismo que pasó con el Tren de Aragua. Y algunos países que se arrodillan a Estados Unidos, que se sienten en un patio trasero, que son amigos, por ejemplo, Benjamín Netanyahu y Donald Trump, veremos, me imagino, en el año 2026 recibir el Premio Nobel de la Paz a Benjamín Netanyahu, puede pasar, uno nunca sabe. Pero hay un titular aquí que quería conversar con ustedes, estas narrativas. Canciller israelí acusa a Venezuela de ser nexo de Hezbollah, Hamas y hutíes en Sudamérica, abonando aún más el terreno de las narrativas. ¿Qué pasa con esas narrativas? ¿Se acabaron? ¿Se vinieron a menos? ¿Qué está sucediendo realmente con la opinión pública internacional? Bueno, pues es una disputa. Es una disputa donde en algunos sitios ganan y en otros pierden. No nos engañemos. En México han perdido. En México López Obrador puso en marcha las mañaneras, que era un halo presidente en tanto en cuanto era el presidente del país comunicando, ¿no?, directamente al pueblo cada día lo que ocurría y por tanto, bueno, pues impidió que la agenda de los medios les debilitara, como por ejemplo sí que pasó con Néstor Kirchner o con Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, donde el diario Clarín los tumbó, o en Ecuador con Rafael Correa, ¿no?, donde el intento de hacer una ley de medios donde digas, bueno, es que si un pescadero no puede venderte pescado podrido, un periodista no puede venderte información podrida. La información es un bien público que se puede suministrar de manera privada, pero es un bien público. Y por tanto, usted no tiene derecho, aunque sea su empresa, a mentir. No, no, si no te gusta apagar la televisión. No, no, no es que apague la televisión, es que usted no puede mentir en los medios. Porque eso tiene que ser un delito. Opinar, opine lo que usted le dé la gana. Pero no mienta. Porque si mienta, al final, pues nos encontramos con que vivimos en el mundo de los hechos alternativos y se va al carajo la democracia. Nuestros gobiernos actuales, que son gobiernos representativos, lo que hace el pueblo es autorizar a los gobernantes a que ejerzan la política. Lo que hacemos es autorizarles. En el mundo de la democracia griega clásica participábamos directamente o el sorteo elegía a alguno de nosotros para que gobernase con rotación de mandatos, etcétera, ¿no? Hoy lo que hacemos es autorizar, pero para autorizar tiene que haber una esfera pública donde tú sepas lo que está pasando. Claro, ¿qué ocurre? Que Elon Musk, que es un millonario, se compra Twitter, como hacen los matones en el colegio, le cambia el nombre y de repente se lo entrega como X a Donald Trump para que gane las elecciones. Es que eso no puede ser. Le estamos entregando a empresas privadas el hurto, el robo de la esfera pública que la necesitamos para que la democracia siga funcionando. Y por tanto, claro, nos encontramos con que en esto de los hechos alternativos, tú puedes decir lo que te dé la gana, puedes mentir sin ningún tipo de problema. No, no, usted no puede mentir. Y claro, y como todos los medios repiten, claro, ¿qué ocurre? Que hay algunos medios que intentan zafarse, que intentan evitarlo, pero es que la capacidad que tiene Estados Unidos de castigarte es muy alta. Fíjate que te decía antes que a los jueces del Tribunal Penal Internacional les han suspendido las cuentas bancarias, las tarjetas de crédito, no pueden pagar el gas porque los bancos que les abran una cuenta, como les han metido en la OFAC, pues de repente, pues casi casi es una muerte civil. Por sancionar, ¿no?, a un genocida, usted me castiga. Pero fíjate que aquí hay un dato muy importante. ¿Quién ha dicho que no se asustaba? Lula. Lula ha dicho, cuando le dijo Trump, si juzgas a Bolsonaro por golpista, te voy a subir los aranceles. ¿Y qué ha tenido que hacer al final? Envainárselo Donald Trump. Y ahí está, Bolsonaro en la cárcel, además por intentar con un soldador quitarse la pulsera a la cárcel, ¿no? Y sin miedo, y sin pedir permiso a nadie, sino simplemente aplicando, en ese sentido, las leyes, ¿no? Que ya digo, eso creo que nos lanza, ¿no?, un mensaje de por dónde tienen que ir las cosas, ¿no? Te decía que, claro, los medios de comunicación o recuperan su razón de ser o ya no son útiles para las democracias. Son otra cosa, son otra cosa. Tú puedes mentir, puedes envenenar a la gente, puedes... Fíjate, hay una cosa que
que a mí siempre me estremeció. En los años 90 en Ruanda, la radio de las Mil Colinas, envenenó a los Hutus contra los Tutsis. Era la misma raza, los habían denominado como si fueran cosas diferentes los belgas para tenerlos separados, pero eran la misma raza. No había ningún tipo de rasgo que los diferenciara. Y resulta que los envenenó esa radio a los Hutus y mataron a machetazos a cientos de miles. A cientos de miles. Por una radio. Imagínate el ecosistema mediático mundial. Yo lo veo en España. La gente está envenenada. Está envenenada porque los principales medios de la derecha, que están financiados desde Madrid por la Comunidad de Madrid, responden a los intereses de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Fíjate que tumbaron al secretario general del Partido Popular, porque dijo que el hermano de Díaz Ayuso se había enriquecido en mitad de la pandemia de una manera ilegítima. Y Díaz Ayuso dijo, ah, sí, pues te voy a tumbar. Y tumbó al secretario general, a Pablo Casado, del Partido Popular. Hubo 2 días que los medios de comunicación no sabían muy bien qué hacer, porque, claro, los medios de comunicación, ¿cómo van a ir contra el secretario general del Partido Popular? 2 días después dijeron, esto perdéis las subvenciones. Y ya tienes al diario El Mundo, al ABC, a La Razón, a Antena 3, La Sexta, Telecinco, 4, a todos los medios a por el secretario general del Partido Popular. Claro. Entonces, una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos nosotros es, pues, lo que estamos haciendo tú y yo aquí, ¿no? Intentar restablecer la verdad. Yo le digo a los alumnos que no hay nadie neutral. Nadie es neutral. Todos tenemos nuestras inclinaciones, tenemos nuestros sesgos. Algunos ni siquiera te das cuenta. Si eres hombre, eres blanco y eres de clase media, tienes sesgos de clase, de género y de raza que a lo mejor ni te das cuenta. Los tenemos, invariablemente. Y yo les digo a los alumnos, como todos tenemos sesgos y no somos neutrales, tenemos que hacer esfuerzos extra para ser objetivos. Nadie es neutral, pero tenemos la obligación de ser objetivos. Se han matado en Estados Unidos a 76 personas en las lanchas, no podemos decir que han matado a 300. No, han matado a los que han matado. La verdad es revolucionaria. Y te decía antes que en un libro del año 75, fíjate, hace 50 años, del año 1975, Samuel Huntington, que es el tipo que escribió un libro después muy importante que se llamaba El choque de civilizaciones, es el que justificó cuando cae la Unión Soviética que el enemigo eran los árabes, algo que todavía sigue teniendo hoy empuje, y es lo que explica por qué hoy tenemos en Europa nazis sionistas. O sea, nazis que siempre han sido antijudíos, ahora son prosionistas porque han comprado el discurso de que los árabes son peores que los judíos. Entonces vamos a acabar con los árabes y ya acabaremos luego con los judíos. Bueno, pues en el año 75 Samuel Huntington escribe un libro que se llama La crisis de la democracia, donde dice que no puede nunca más volver a ocurrir ni un Watergate ni que Estados Unidos pierda la guerra de Vietnam, como la perdieron. Porque él decía que el salir en los telediarios, en los informativos, los féretros de los soldados norteamericanos todos los días, pues puso a la opinión pública en contra del gobierno en la guerra de Vietnam. Y 2 periodistas del norteamericanos, ¿no? Woodrow, en el Watergate tumbaron al presidente de los Estados Unidos. Y por tanto, decía Huntington, es la última vez que esto ocurre. Hay que controlar a los medios de comunicación. 1975. Llevan 50 años construyendo esto. Por eso nos equivocamos cuando dijimos, no, las redes sociales se van a convertir en la democratización de los medios. Qué tontos éramos, ¿no? Pensando que Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, X, iban a convertirse en democratizadores de la comunicación. Hemos visto que no, ¿no? Que son los dueños de la imprenta, como siempre repite Rafael Correa. Y por tanto, una de las grandes lecciones que debemos aprender los que queremos que la democracia no se pierda es que necesitamos reinventar unos medios de comunicación que tienen que estar en manos de la ciudadanía. Tienen que estar en manos de la ciudadanía. Y si no logramos eso, si le entregamos a Mark Zuckerberg, a Elon Musk, a Jeff Bezos, a 4 ricachones norteamericanos, el control de las redes sociales, ni más ni menos que de las redes sociales, pues apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Pero
sin caer, ya digo, en ningún tipo de pesimismo. Chávez lo frenó, López Obrador lo frenó, Claudia Sheinbaum lo ha frenado, Petro está ahí tuiteando, trinando, haciendo también lo que puede, Lula hace también lo que puede. Es decir, que es una pelea, es una disputa, Julio. Y tenemos que entender todos que en esa pelea, igual que defendimos el derecho al voto en su día, si hoy no defendemos la pluralidad y la independencia de los medios de comunicación, vamos a volver a ser súbditos, que es lo que pasa en los lugares donde no se dan cuenta, que al final votan a su verdugo y vuelven a ser súbditos. Y al final pierdes países enteros como está pasando en Ecuador, que se les va de las manos, se les desangra en manos del narco y en manos de los realmente narcotraficantes, porque no fueron capaces de construir esa esfera pública con medios de comunicación pues libres e independientes. Es una de las grandes tareas de cualquier demócrata en el siglo XXI. Fíjese, nos quedan 5 minutos para despedir esta entrevista. Ha sido muy ameno escuchar su análisis. Uno se instruye conociendo la perspectiva internacional que usted muy bien maneja. Hablando de los medios, ha denunciado en reiteradas oportunidades el gobierno de Venezuela la actitud entreguista de muchos personajes de la extrema derecha. Y algunos hacen vida en Europa, en España específicamente. Leopoldo López, Edmundo González Urrutia, Antonio Ledesma, así como también hacen vida en Miami, en Estados Unidos, Juan Guaidó, Carlos Vecchio, David Smolarsky, entre otros. Pero ha dicho esta semana el New York Times una denuncia reiterativa del Estado venezolano, y es que, y ya usted lo mencionaba, pero quiero preguntarle esta publicación, porque ya la extrema derecha, que siempre ha buscado un nexo con Donald Trump, parece en este momento costarle ese nexo, que no es lo mismo o el mismo costo del año 2019, cuando Donald Trump reconoció a Juan Guaidó y sabe que se equivocó reconociéndolo. No había todavía el hombre juramentándose aquí en una plaza cuando ya la embajada de Estados Unidos lo estaba reconociendo. Era Donald Trump en ese momento también el presidente de Estados Unidos. Y ha dicho el New York Times que María Corina Machado miente descaradamente, vendiendo informaciones falsas, auspiciando y provocando una intervención militar en Venezuela. ¿Qué me dice Juan Carlos Monedero sobre este tema? Sí, pues fíjate, me gustaría despedirme. Seamos pesimistas esperanzados. Es decir, que no peleamos contra molinos de viento, peleamos contra gigantes, ¿no? Y los gigantes dan zarpazos, sobre todo cuando están moribundos, que pueden hacer mucho daño. Pero están derrotados, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes de que Estados Unidos está derrotado y que ahora mismo Donald Trump, que fue una salida extrema, es el plan B siempre del capitalismo en crisis, siempre es alguna salida autoritaria, pues no está siendo capaz de dar respuesta. Porque ese conjunto de intereses que sirvió para ganar las elecciones no sirve para gobernar el país. Y como decíamos antes, tiene desestructurado a la inmigración, que te contaba que hablé con una cónsul mexicana y me decía, Juan Carlos, es que vinieron la ICE, el ICE, a la zona, y es que han paralizado la economía de toda la región durante 2 semanas, ¿no? La paralizan. Y entonces eso por todo el país, ¿no? Aparte generando malestar, enfado, basta que tengas aspecto de latino para que te detengan, aunque seas ciudadano norteamericano. Es decir, cuidado con que eso no se le convierta en una miniguerra civil en el propio país. Tienen enfadados a sectores de la economía, porque los aranceles les desbarató una buena parte de una economía que estaba construida en relaciones con otros países y con intercambios, sobre todo con China. Tienen enfadados a los sectores del campo porque les ha quitado a los trabajadores inmigrantes. Tiene enfadados a los consumidores porque los aranceles se han trasladado a costos y por tanto han subido mucho los precios de las cosas, la vivienda, la electricidad, que es lo que explica el triunfo de Mandani, ¿no? Que es un tipo socialista. O sea, cuidado que ha ganado un tipo, igual que en Seattle, ha ganado gente reclamándose socialista directamente en Estados Unidos, no en Europa, en Estados Unidos. Tiene enfadados a los evangelistas, porque los evangelistas votaron a un tipo que era un ladrón mentiroso, condenado, votaron
y apoyaron a un presidente condenado porque realmente pensaban que iba a ayudarles en su cruzada moral contra los que odiaban que eran los demócratas. Y ahí estaba la lista Epstein. Y no le saca la lista Epstein. Y no hacen nada más que aparecer fotos y fotos y fotos y fotos de Donald Trump con gente con aspecto evidentemente menor, ¿no? Entonces, bueno, pues nos encontramos con que hay muchos sectores dentro de Estados Unidos pues, que están diciendo, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Claro, como bien dices, aquí, por ejemplo, en Madrid, ves a muchos venezolanos pedaleando, como riders, llevando de una manera veloz, ¿no? Haga frío, haga calor, llueva. ¿Cómo trabajan? Luego dicen, no, es que los venezolanos no trabajan. Pues vengan ustedes a Madrid a ver cómo trabajan, ¿no? La gente que está conduciendo bicicletas para llevar a la gente cosas a su hogar, gente que puede pagarlo. Y al mismo tiempo que esa gente está trabajando, pues ¿cómo vive Leopoldo López o Liliana Tintori? ¿Cómo vive Guaidó? Y la gente no es pendeja, y la gente se da cuenta de que les lanzaron un mensaje para que apoyasen a esos tipos y lo que hacen esos tipos es vivir a cuerpo de rey a costa de que esos tipos, otros, están pedaleando y han tenido que irse de su país porque las sanciones económicas estrangularon la economía venezolana, ¿no? Claro, la gente al final, que es una cosa que me gusta mucho ver en América Latina, que es que los pueblos van creciendo en conciencia. Y eso se ve en los sitios donde hay discusión política. Se ve mucho en Venezuela, se ve en México, se ve en Colombia. Hay discusión, está fresca y la gente, te cuentas un taxista que sabe lo que está pasando, ¿no? Otros están envenenados, como decíamos antes, ¿no? Hay gente que está conectada a su radio y está solamente escuchando lo mismo y esa gente está envenenada. Otra mucha gente no. Otra mucha gente, por ejemplo, eh, vamos a Honduras, a las elecciones, donde es bastante probable que gane Risi Moncada, la candidata de Libres. ¿Por qué? Porque es que la presidenta Xiomara Castro ha sacado 1 millón de personas de la pobreza. Esos son 1 millón de familias que han salido de la pobreza. Y ha llevado luz eléctrica por vez primera, les ha sacado de la Edad Media a 900.000 familias. Pues esas 900.000 familias va a votar al Partido Liberal o al Partido Nacional, que son los que les dejó a oscuras. Pues no, pues no. Y por tanto yo creo que la gente va entendiendo quiénes son estos personajes. Fíjate que Mariana Corina Machado, el premio Nobel, ¿y quién la invita? ¿Y quién le da voz? ¿Y quién, sabes? Es como una cosa como que se han pasado de frenada, decimos en España. Es decir, que has exagerado demasiado. O sea, has exagerado más de lo que la gente está dispuesta a creerse y a entender, ¿no? Y por eso yo creo que como tenemos nuestros países en disputa, a veces gana la izquierda, a veces gana la derecha. Es decir, estamos en un constante tira y afloja, ¿no? Lo que hace falta es no tirar la toalla. Es un mensaje obligatorio, ¿no? O sea, hay que seguir peleando porque a veces las elecciones se ganan por muy poco, ¿no? Y sobre todo cuando gana la derecha es porque una parte de la izquierda se ha abstenido y el resto estaban divididos entre ellos. Es una constante y de ahí mi pelea donde fracaso tantas veces acerca de la unidad de la izquierda, que aquí en mi propio país pues he fracasado, ¿no? Pero que no dejo de decir que es la garantía, porque si la izquierda está dividida, ¿qué mensaje trasladas a la gente? Al final el mensaje mucho más armonizado de la derecha y de la extrema derecha, la gente dice, vamos a probar con estos, ¿no? Y al final un pobre argentino vota a Milei para que lo haga infinitamente más pobre de lo que era, ¿no? Y por eso ya digo, el mensaje es que seamos pesimistas porque peleamos contra el calentamiento global, contra Estados Unidos en quiebra, con transformaciones geopolíticas, con el envejecimiento de la población, contra un desarrollo tecnológico que va a destruir empleo. Peleamos contra gigantes, ¿no? Pero tengamos la esperanza de que siempre los pueblos, cuando son conscientes y organizados, encuentran una salida. Y eso es una constante histórica. Los pueblos organizados y conscientes irrumpen en la historia y hacen posible lo imposible porque la gente ordinaria es donde hay capacidades extraordinarias. Y eso tenemos la obligación de seguir defendiéndolo. Y cuando alguien pierda las fuerzas, que se vaya a descansar un fin de semana y luego regrese otra vez a pelear. Y si te caes, te levantas y sigues peleando porque ese es el mandato de nuestros mayores. Anoche volví a ver una película hermosísima que se llama La lengua de las mariposas, sobre los maestros de la República. Franco, acabamos de celebrar el 50 aniversario
muerte, Franco a quien más depuró fue a los maestros. Depuraron a 60.000 maestros, fusilaron a cientos. Fue un cuerpo, ¿por qué? Porque fueron los que trajeron a una España atrasada la esperanza del conocimiento, la esperanza de la alfabetización, la esperanza de imaginar mundos diferentes, ¿no? Entonces, esa es nuestra obligación en virtud de lo que pelearon nuestros mayores. Toda la gente que sienta debilidad en Venezuela, que piense que hoy de lo que disfrutan es porque antes muchos y muchas pelearon para llegar a donde estaban. Igual que yo en mi país, en España, aunque me derrote mi propia izquierda fragmentándose y peleándose, yo pienso en la Segunda República y en esa hermosura, en las brigadas internacionales, en esa gente que no tuvo miedo al fascismo, que cuando perdió en España se fue a seguir peleando contra los nazis en África, en Francia, y que llegaron también al continente latinoamericano. Cuando uno tiene en la cabeza, en su radar, en su perspectiva, toda esa gente hermosa que peleó, no tenemos otra que seguir estudiando y peleando. Y ahí vamos a estar, Julio. En un minuto, sé que es difícil. Juan Carlos Monedero le gusta hablar mucho, pero bueno, está bien, es bueno el análisis. En 2 minutos, usted hablaba de las elecciones en Honduras este domingo, muy importante. No sé si leyó el mensaje de Donald Trump en su propia red social, porque ese mismo que dice que quiere hablar con el presidente Nicolás Maduro escribió en su red social, bueno, propia. Dice, el dictador Nicolás Maduro quiere hacerse con Honduras, porque ahora Donald Trump decide quiénes son los candidatos en Latinoamérica. Lo hizo con Javier Milei, que es un arrastrado, lo va a hacer, usted lo va a ver. Yo no soy el mejor de los analistas, pero es lo que, tampoco quiero analizar, pero es lo que deja en el ambiente. Lo va a hacer en Colombia recientemente en las elecciones presidenciales, lo va a hacer en Brasil también, en las elecciones en Brasil, y ya lo hizo ayer promocionando un candidato en Honduras diciendo que no, este siempre ha estado con el pueblo. Ni me acuerdo el nombre del candidato, no lo he escuchado yo, nunca. Dice, este siempre ha estado con el pueblo y asfaltó muchas calles. Es lo que dice Donald Trump. Es la venta, la propuesta de un candidato porque asfaltó muchas calles. Entonces, ¿cómo analizamos esto en 1 minuto, Juan Carlos Monedero, para irnos y despedir este programa? Es el candidato del Partido Nacional de Honduras, ¿no? El Nasri, que fue alcalde, ¿no? Y cuando ves su propia biografía dice, no, si es que lo que hizo fue asfaltar muchas calles, ¿no? O sea, seguramente lo que haría es que tiene muchos casos de corrupción todavía que le están persiguiendo y que le han debilitado, ¿no? Al Nasri Asfura se llama ese señor, ¿no? De origen palestino, pero nada de solidaridad con el pueblo palestino. Estados Unidos, ya digo, en su desesperación, por un lado hace lo que siempre ha hecho, ¿no? Que es tener candidatos que realmente permitan que América Latina sea su patio trasero. Ha intervenido en todos los países. O sea, la pregunta es, ¿en dónde no ha intervenido? O sea, ¿por qué le dan el premio Nobel de la guerra a María Corina Machado? ¿Quién financió a Edmundo González? ¿Quién ha financiado a la derecha mexicana? ¿Quién ha financiado a la derecha colombiana? ¿Quién apoya a través de sus propias embajadas a estos candidatos? Y el problema con Donald Trump es que, como decíamos antes, es como en la última etapa de la decadencia del imperio. Entonces da zarpazos, ¿no? Y no se da cuenta de que, bueno, pues que con ese tipo de comentarios lo único que logra es que aumente el apoyo a los grupos de la izquierda, como le pasó en Canadá. Si tú en Canadá dices que vas a ponerla de rodillas, pues, y la gente de derecha dice, sí, mi comandante Donald Trump, lo que usted diga, pues la gente normal dice, pues voy a votar al de izquierdas, es que es de sentido común, ¿no? Entonces ya te digo que Xiomara Castro, que es la pareja de Mel Zelaya, a quien Estados Unidos ya dio un golpe en 2009. Porque quiso subir el salario mínimo y a las bananeras les pareció intolerable que hubiera un presidente que subiera el salario mínimo a los trabajadores de las plantaciones de las grandes multinacionales de la fruta. Bueno, pues ganó su mujer. Xiomara Castro ha mejorado profundamente la vida de los hondureños y de las hondureñas y presentan a otra mujer que conoce perfectamente el Estado porque ha sido ministra, ha estado trabajando también en diferentes lugares de la administración. Es una mujer que tiene
la radiografía del Estado hondureño. Es una mujer muy comprometida con el pueblo, es una mujer con una enorme sensibilidad social, es una mujer fuerte, es una mujer que no tiene miedo, es una mujer que no se asusta, es una mujer que estuvo dando la cara cuando el golpe de Estado y por tanto hay una continuidad que es lo que busca el pueblo de Honduras y que van a ganar. Y fíjate, con estas declaraciones de Donald Trump, es la encuesta más clara y fidedigna de que en este continente en disputa, bueno, pues Honduras va a seguir trabajando para ese mundo que emerge, ¿no? Igual que también tendremos pérdidas. Y fíjate, lo último que digo, porque es bastante probable que se pierda Chile. Claro, pero es que se han hecho muchas cosas mal en el Chile de Gabriel Boric que van a determinar que se pierda. Fíjate cómo será que hasta la candidata Jara ha planteado a Boric que no haga campaña a la segunda vuelta, que se retire, que no haga nada, que no hable siquiera. Imagínate que si hubiera hecho una buena campaña Boric, pues Jara estaría agarrada, ¿no?, al propio nombre de Gabriel Boric para llevarla, ¿no?, a la victoria. Y no ocurre. ¿Por qué? Porque lo han hecho mal, porque se han equivocado, porque uno cree que haciendo políticas de derechas te va a perdonar la derecha y es lo contrario. Basta que cedas un poquito para que digan, este es débil, a por él. Y hay que hacer pues lo que ha hecho Mandani, de plantar cara, lo que ha hecho Lula, lo que ha hecho Claudia Sheinbaum, lo que ha hecho Petro y lo que lleva haciendo, a veces en solitario durante mucho tiempo, el presidente Nicolás Maduro. No, agradezco a Juan Carlos Monedero, siempre es grato conversar con usted, escuchar sus análisis. Gracias por atender siempre la llamada del equipo de producción para realizar una magistral intervención en cada uno de los espacios donde nos hemos encontrado. Buenas noches desde Madrid y un fuerte abrazo. Bueno, agradezco a Juan Carlos Monedero. Nos despedimos. También agradecer a mi casa venezolana de televisión, Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, Telearagua, TV Fan y la Radio del Sur por transmitir este programa en tiempo real. Nos vemos la próxima semana, viernes también, a las 10 de la noche. Que tengan feliz fin de semana. Agroalimentaria del páramo porteño, la Revolución Bolivariana dotó más de 20.000 metros de mangueras a los productores agrícolas para la recuperación integral de los sistemas de riego. Este esfuerzo, de la mano del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y del gobernador Arnaldo Sánchez, se realiza bajo el liderazgo firme del presidente Nicolás Maduro. Solo en el municipio Cardenal Quintero, gracias al trabajo articulado con los consejos campesinos y los comités de riego, ya se han recuperado 10 sistemas de riego esenciales para la agricultura con más de 6 kilómetros de manguera, beneficiando directamente a más de 1.800 productores. La patria productiva no se detiene. De la mano del presidente Nicolás Maduro y la gobernación del estado Mérida, seguimos construyendo la soberanía agroalimentaria del país. La ferretería comunal es una iniciativa impulsada por el presidente Nicolás Maduro, un lugar donde el pueblo tiene a su alcance una amplia variedad de materiales de calidad a precios asequibles, garantizando que cada venezolano tenga la oportunidad de edificar sus proyectos sin preocuparse por su presupuesto.
Actualmente la ferretería comunal se encuentra más cerca de los hogares de las familias venezolanas y apunta a expandirse para llegar a todo el territorio nacional para que las comunidades avancen en la construcción de proyectos locales, recuperación de viviendas, incluso proyectos de mejora comunitaria. En CanTV llegamos con todo. Disfruta de AVA Ultra, el internet 100% fibra óptica de CanTV, más AVA TV Go y telefonía IP.